una palabra muy importante. ¿Cómo es la palabra? Muy importante. Pero a su vez es muy básica, muy sencilla. Pero es fundamental para que nosotros atrapemos todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Es fundamental, sé que para muchas personas va a ser caminar sobre una palabra que ya hemos caminado muchas veces, pero que siento la necesidad de compartirla, y creo que por lo abundante que es esta palabra, no se va a agotar en esta noche, porque citar un montón de cosas y no recibirla no va a tener sentido. Así que creo que vamos a compartir el próximo miércoles y algún domingo más sobre esta palabra. Por eso es tan importante producir ese cambio. Por eso titulo esta palabra para esta hora: nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos. Dios quiere el Espíritu Santo obrar en nosotros para que nos vayamos llenos de esos nuevos pensamientos. Por eso te digo, sé que para algunos de mis hermanos es terreno ya caminado, pero creo que nos va a hacer bien recordar y afirmar cosas. Pero es importantísimo para el caudal hermoso de personas nuevas que el Señor ha traído, que vamos al retiro, que escuchamos palabra, que empezamos el módulo 1 y que queremos aprender de la palabra de Dios, que se produzcan en nosotros todos esos nuevos pensamientos, que son los pensamientos que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Porque esos pensamientos, al convertirse en acciones, serán acciones que engrandezcan el nombre de Dios, pero que bendicen nuestra vida. Y al bendecir nuestra vida, bendice la vida de los que viven con nosotros, de los que están a nuestro lado, y hace que tu vida sea una vida verdaderamente en sentido, en propósito, y que Dios pueda usarla. El apóstol Pablo lo dice así en un pasaje también reconocido, pero tan importante: no se amolden al mundo actual. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. Miren, cuando el Espíritu Santo, présteme la atención por favor, inspiró al apóstol a decir esta palabra, sin ninguna duda que para ese momento era tremendamente útil. El Imperio Romano, todas las prácticas, las filosofías griegas, donde nacían las iglesias, donde estaba la iglesia de Roma, paganismo, un montón de cosas, era tremendamente importante. Pero creo que el Espíritu Santo, y como la palabra de Dios es la misma hoy, ayer y por los siglos, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará, tiene una actualidad para nuestra vida tan fuerte, tan grande. Han cambiado tantos las modas, las costumbres. Es el avance de tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Es tan fuerte. Hay tanta operación en el sistema social de la nación y del mundo entero, que está trabajando con una fuerza tremenda, y lo que procura el sistema de este mundo es que la gente se amolde a la forma de pensar actual. Entonces dice la palabra: no se amolden al mundo actual, sino, decí conmigo, sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados mediante un cambio, una transformación, una renovación de la mente. Y entonces dice, cuando eso sucede, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y decí conmigo: buena, agradable y perfecta. Amén. Dale un aplauso al Señor si crees que la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Es imposible saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida sin una renovación de nuestra mente. Es imposible. Vamos a conocer bien en profundidad lo que Dios quiere para nosotros si nuestra mente es renovada en el propósito, en el plan de Dios y en lo que Dios tiene para nuestra vida. Te vuelvo a decir, ojalá Dios nos ayude a entender y a poder ver cada día con más claridad cómo el sistema de este mundo está trabajando tan fuertemente para moldear la forma de pensar de la gente, para uniformar en una forma anti-Dios a una sociedad que piense de esa manera. Y vos lo vas a encontrar si
si empezás a ver las cosas de esta manera, lo vas a encontrar en cada cosa que sucede. En especial lo vas a ver en los medios de comunicación. Lo vas a ver en las músicas que se escuchan y que los ponen como hit del momento y que los chicos lo cantan y que lo repiten. Lo vas a ver de tantas maneras. Y entonces aquí la palabra de Dios nos llama a ese renovar nuestra mente. Y por eso me hizo tanto bien cuando el pastor Mauricio nos decía esto. Básico, pero fundamental. Y lo que quiero empezar como para poner algunas bases y recordar para algunos en esta noche, cómo realizar esa renovación en nuestra mente. Cómo realizar en nuestra mente ese cambio de pensamientos. No ser arrastrado por un sistema sin Dios y empezar a pensar en el plan y en el propósito de Dios. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Amén. Porque si vos entendés esto, empezás a actuar de otra manera y los resultados que tendrán serán totalmente diferentes para tu vida. Habrá cosas extraordinarias que Dios va a hacer. Entonces, ¿cómo realizar esa renovación en la mente? ¿Cómo darle una nueva forma a nuestros pensamientos? Lo primero que es la base para arrancar esto, y ojalá quede así grabado en tu corazón, y lo que ya somos de Cristo y queremos caminar con Él, reafirmemos en esta noche. Uno tiene que responder al Evangelio, a la buena noticia de salvación de Cristo, pero con un verdadero arrepentimiento. Uno tiene que responder al Evangelio, decí conmigo por favor, con un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Mirá, empiezo a compartirte pasajes rápidamente. Mateo 4:17 es la primera predicación de Jesús en público. Y Él empieza diciendo esta palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo Jesús en público ministerialmente? Arrepiéntanse. La primera palabra. El apóstol Pedro, ya Jesús haciendo los cielos, su primera predicación. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 37-38. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Es decir, la predicación de Jesús fue una predicación que llamaba al arrepentimiento. La predicación de los apóstoles es una predicación que llamó al arrepentimiento. La predicación que la iglesia hoy tiene que seguir haciendo es una predicación del Evangelio que llama a las personas al arrepentimiento. La palabra original, quiero decirte esto cerca y ojalá lo afirmes en tu corazón. La palabra original que Jesús predicó, que los apóstoles predicaron y que nosotros tenemos que predicar, arrepentimiento, castellanalizada sería, no sé, mi esposa me va a corregir después, es metanoia. Metanoia, cuando Jesús decía arrepiéntanse, en griego le estaba diciendo metanoia. Cuando los apóstoles decían arrepiéntanse, en griego estaban diciendo metanoia. Y lo que la iglesia tiene que predicar es metanoia. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Un cambio de mente, un cambio de la manera de pensar. Entonces lo que le decía Jesús al predicar el Evangelio, decía: hay buenas noticias, hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay un nuevo rumbo para tu vida. ¿Lo querés? Sí, cambia tu mente. Eso es arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar. ¿En qué sentido? Básicamente en tres cosas. Lo primero que tiene que cambiar la manera de pensar de las personas es la manera de pensar en Dios. El sistema actual que quiere que vos te amoldes al sistema anti-Dios, te dice que Dios es una religión.
Te dice que Dios está pasado de moda. Te dice que seguir a Dios es perder el tiempo. Y vos formateaste tu pensamiento en un mundo que te dijo eso hasta el día que escuchaste el Evangelio. Y entonces lo que tiene que cambiar es nuestra forma de pensar de Dios, porque cuando cambia nuestra forma de pensar, lo que cambia, que tiene que ver con esa palabra metanoia, es el rumbo de nuestra vida. Lo segundo que tiene que cambiar con relación a esa palabra metanoia es nuestra manera de pensar de nosotros mismos. Este sistema te dice y formateó tu manera de pensar en que vos sos el centro de la película. En que nosotros, las personas, somos el centro de la película. Por eso el ser humano tiene tanto egoísmo. ¿Y qué te dice? Vos buscá tu bienestar sin importar a quién lastimes, porque vos sos lo importante. Vos te merecés estar bien, así que hacé lo que sentís, no importa las consecuencias. Ese es el sistema del mundo que te dice lo que vos sos, pero cuando hay un cambio en tu mente por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, vos te das cuenta que soy un simple pecador, condenado por la eternidad, y que solo la gracia de Cristo hace que mi vida valga algo que no valía. Es su gracia sobre mi vida. En tercer lugar, esa palabra metanoia, cambio de mente, cambio de forma de pensar, que cambia el rumbo de mi vida, es en relación con el pecado. El pecado no es ni tan lindo como el mundo lo presenta, y claro que lo presenta lindo porque si no nadie peca. Pero el pecado no es diversión. El pecado destruye tu vida. El pecado destruye tu hogar. El pecado destruye a tus hijos. El pecado es un veneno que enferma a la sociedad. El pecado te lleva a la condenación eterna. El pecado lo llevó a Cristo a la cruz. Entonces yo no puedo jugar con el pecado. Cuando uno no tiene un cambio de mente, coquetea con el pecado. Se deja seducir por el pecado. Y entonces, como sigue pensando como antes, en cualquier momento lleva adelante el pecado. Entonces, un cambio de mente que Jesús dice tiene que ver por lo menos con esas tres cosas: mi pensar de Dios, mi pensar a sí mismo sobre mi vida y mi pensar a lo que es el pecado. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Quiero decirte esto: que la razón por lo cual a veces las cosas no cambian en tu vida, la razón por la cual no se tiene el fruto que uno quiere tener, la razón por la cual Dios no puede desatar las bendiciones que quiere desatar sobre nosotros, es porque no se ha producido ese cambio de pensamiento, ese cambio de mente. Y uno sigue pensando, canta canciones, pero sigue pensando como antes. Y entonces después lleva a la práctica esas acciones, esos pensamientos que se producen en acciones que en vez de bendecirte, te traen gran problema y gran tristeza. Y lo que anhelamos es que te sirva y que te funcione y que Dios se glorifique en tu vida y que tengas los frutos abundantes y perdurables que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso Jesús no predicó otro evangelio, sino el evangelio del arrepentimiento. Arrepentimiento, quiero que sepa que no es remordimiento. A veces uno tiene remordimiento por lo que hizo mal. Después, en un momento de claridad, decir: uy, ¿cómo pude haberle hecho tanto daño a mi familia? ¿Cómo pude haber descuidado esto o aquello? Y uno tiene remordimiento. Pero ese remordimiento no te sirve de nada. Lo que transforma tu vida y mi vida es un cambio. Es una transformación. Por eso el cambio de mente implica sí o sí un cambio de vida, de rumbo, dirección de la vida. Entonces, es tan importante abrazar esto en nuestra vida. Hermano, hermana, amigo que estás aquí, Dios quiere hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Algo precioso. Pero para que eso se produzca, yo tengo que agarrar el evangelio completo.
Y arranca por el arrepentimiento. Lo que hice está mal, lo que viví lejos de Dios está mal, lo que pensé lejos de Dios está mal y necesito empezar a pensar como Dios dice. Amén, mis hermanos. Están acá. Entonces, perdónenme que enfatizo, sé que estoy enfatizando cosas, no se me trabó la ficha. Pero es este el tema, hermano. Si no hay un arrepentimiento de verdad, y el que produce ese arrepentimiento es la obra del Espíritu en nosotros y que nos lleva a reconocer nuestra falla, no va a pasar nada. El que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta recibe misericordia. El que encubre su pecado, el que lo justifica, el que sigue pensando de una manera que quiera justificarse y lo que quiera, jamás prosperará. Pero el plan de Dios para tu vida es que prosperes, que seas bendecido, que tu vida sea cambiada, que tu hogar sea bendecido, que tus hijos estén bien, que las cosas te funcionen. Para eso tiene que haber un cambio de rumbo. Si no, no sirve de nada. No sirve de nada. Y el diablo está trabajando en este tiempo tremendamente para que la gente amolde su forma de pensar al viejo sistema. Vos imaginate que te pasaste una vida, los años que tenés cuando empezaste a escuchar el Evangelio, expuesto a un sistema sin Dios, que te hizo pensar y actuar sin Dios. Y si eso no se cambia y no se modifica, los resultados serán los mismos. El propósito de Dios en esta noche es que todo sea cambiado. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Entonces hay que llamar las cosas por su nombre. Dios es Dios. Yo sin Él no soy nada. Y el pecado en mi vida es un veneno que no me sirve para nada. Necesito de Dios con todo mi corazón. Amén. Segundo lugar, para que se produzca ese cambio de la mente, y en esto vamos a trabajar mucho más porque hay tanta riqueza en la Biblia, solo doy un pantallazo. Debo exponer voluntariamente, decididamente, mi mente a la palabra de Dios. Nuestra mente, antes de conocer a Dios, estuvo expuesta a tantas cosas que no tenían nada que ver con Dios. ¿Cuántas letras de música escuchaste que no tienen nada que ver con los valores de Dios? ¿Cuántas cantaste? ¿Y cuántas habrás ido a bailar por ahí? Y tu mente estuvo expuesta. Y siempre te digo esta, la quiero a esta, pero la extraño a la otra, no sé si estar con esta, estar con la otra. Y vos, tac, 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 tac. A los chicos, la música de adolescentes, totalmente anti Dios, totalmente anti Dios, totalmente antivalores, expuesta encima con los Walkman, chucu, 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 chucu acá, puesto, taca, 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 formatea, 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 formatea. Che, vení el viernes a Onda Verde. ¿A qué? Vamos a comprometernos para un... ¿Qué? No soy uno más del montón. ¿Qué? Hay que exponer nuestra mente. Hay que exponer nuestra mente a la palabra de Dios para que cambie nuestra manera de pensar, para conocer su voluntad. Y así al cambiar esa manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar. Cuando nosotros no tenemos a Dios, la mentira nos parece algo normal. El engaño es algo normal. La doble vida es algo normal. El usar al otro para lograr lo que uno quiere sin importarte el daño al otro es normal. Y eso está destruyendo las casas, destruyendo los hogares. Por eso ser cristiano es vivir contra la corriente. Por eso seguir a Cristo de verdad, con una verdadera conversión y tomando en serio la palabra de Dios, es vivir contra la corriente. Y eso se vive a veces en el seno íntimo de la misma familia. Ser atacado aún dentro del mismo seno familiar, cuando no te entienden, cuando vos empezás a entender la palabra de Dios. Y entonces es tan importante esto afirmarlo en nuestro corazón. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva. Lo que yo le he hablado, dijo Jesús, son espíritu y vida.
No le hablé de un cuentito. No le hablé de una palabra para entretenerlo. No te di simplemente un consejo. Lo que te he dado es espíritu y es vida. Porque lo único que da vida es la vida de Dios. Lo único que transforma es la vida de Dios. Entonces, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, las emociones, los sentimientos, el espíritu, lo que te conecta con Dios, hasta la médula y los huesos, el propio cuerpo. Y júzgalos y las... ¿Qué hace la palabra de Dios? Juzga, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Como te he dicho otras veces, vos no interpretás la palabra te interpreta a vos. Vos estás leyendo la palabra en el espíritu y tenés un pensamiento que no es el de la palabra y la palabra te interpreta y te hace sentir lo que la palabra quiere. ¿Lo estás tomando? La palabra tiene ese poder. Dice, juzga los pensamientos. ¿Qué juzga? Analiza, los confronta y me muestra que mis pensamientos, cuando son contrarios a la voluntad de Dios, están mal. Pero cuando la mente está cauterizada, vos lo lees y pasa por ahí. Es pluma de ganso, llueve y el agua pasa de largo. Acceder a la palabra es acceder a la mente de Dios. La palabra es la mente, es el consejo de Dios puro para nuestra vida. Entonces vos tenés tu mente contaminada. Yo tengo mi mente contaminada por el sistema, pero al exponerme a la palabra de Dios, me acerco al consejo de Dios, a la mente de Dios, a lo que Dios tiene para mi vida, y me confronta y me dice, ¿qué vas a hacer? Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y era la palabra, ¿qué vas a escoger? ¿Qué vas a hacer? Es esto lo que dice el salmista, Salmo 1. Salmo 1, versículo 1 al 3. Decí conmigo, dichoso. ¿Qué decís conmigo? Dichoso. Dichosa. ¿Quién? Dichoso. El hombre, la mujer, que no sigue el consejo de los malvados. Ese amigo, esa amiga, ese que compartimos tanto tiempo, que te está dando consejos. ¿Y qué es consejo malvado? Contrario al plan y a la voluntad de Dios, simple y sencillamente. Es eso. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos. Dichoso, bienaventurada, la persona que cuida su mente, que no permite que el sistema sin Dios te contamine, que sabe poner freno, que sabe poner límite. Pero dichoso, dice la palabra de Dios. Versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, se deleita. Y día y noche medita en ella. Día y noche expone sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Y permite que los pensamientos de Dios renueven su mente, que ya no piense como antes sobre su casa, sobre su familia, sobre sus sueños, sobre lo que Dios quiere para su vida, sino que empieza a pensar como Dios quiere que piense. Y entonces, ¿qué va a suceder? Versículo 3, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera, porque lo hace conforme a la mente de Dios y no a la de los malvados. Sencillo, básico, pero fundamental. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema sin Dios? Que uno viene a la iglesia, pero con una anemia de la palabra tremenda. Desconocimiento de la palabra. De pronto podemos escuchar un buen consejo de algo de YouTube, de lo que fuera, de algún predicador o algo, pero lo que te va a alimentar es la palabra. La escuela de vida es la oportunidad de aprender de la palabra, de aplicar la palabra.
La célula es el lugar para aprender la palabra. Las reuniones, domingo, miércoles, para aprender de la palabra. ¿Qué? ¿Para qué? Para que medites en ella. Y en tercer lugar, para que haya una renovación de esos pensamientos y pueda empezar a pensar como Dios quiere y cambie el rumbo de mi vida, tengo que rendirme a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es una doctrina, no es una palabra que se dice cada tanto. El Espíritu Santo es el Dios que nos quiere guiar, que nos quiere llenar de su presencia, mostrarnos lo que está mal, abrir nuestros ojos y enseñarnos todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero para esto hace falta dos factores, ¿sí conmigo? Dos factores. El divino y el humano. Y siempre que hay el humano, hay problema. Lo divino no falla. Es decir, ni vos ni yo vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar si no es por la obra del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo lo haga. Pero Dios va a trabajar en aquella persona que le dice, sí lo quiero. Sí lo quiero, Dios. Sí lo quiero. Es decir, necesitamos las dos cosas. La obra del Espíritu, pero mi voluntad rendida a que el Espíritu Santo en su palabra me esté hablando, corrigiendo, dirigiendo y llevándome a todo lo que Él tiene para mi vida. No puedo hacerlo sin Dios y Dios no lo va a hacer si vos no lo querés. Quiero leerte un texto final. Romanos 8, 5 y 6. Prestale atención, por favor, a la palabra. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No escucho. ¿Qué es fijar la mente? Los que viven, te lo leo, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en qué horario va a haber tal cosa, cómo quedé con el mensajito de texto, qué página de internet tengo que ver, cómo miento, cómo engaño. Fija la mente en eso, en los deseos de la naturaleza, de tal naturaleza. Pero decí conmigo, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente, tienen su corazón, tienen su deseo del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Dale un aplauso al que vive. Creo que la palabra habla sola. Y me encanta esto. Y esto es así, mirá, mi hermano, mi hermana. Esto es así. Dice, mirá el último versículo, por favor, ponelo de nuevo, por favor. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. Vida que tenés ganas de vivir. No estás peleado con todo el mundo, no estás enojado con todo el mundo, no viví como loco, no viví como, no quiero decir loca, viví bien. Y dice algo que es tremendo, y dice, ¿tenés? Qué lindo. Tenés paz. No es la paz de un trago, no es la paz de una pastilla, es la paz que viene del Espíritu. Tenés paz en tu corazón. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso a veces querés que tu casa viva en paz, pero si no hay paz en tu corazón, ¿qué va a dar paz a tu casa? Nadie puede dar lo que no tiene. Ocuparse del Espíritu, decí conmigo, es vida y es paz. ¿Querés vida? ¿Querés paz? Cambia tu manera de pensar. Arrepentite, toma el Evangelio de verdad. De verdad. ¿Querés que las cosas buenas de Dios vengan? Exponé tu vida a la palabra de Dios. Basta de manejarte como te manejabas por la palabra de Dios. Ella sea la que guía tus pasos y el Espíritu te guíe, transforme, cambie, te dirija.